Hola amigos, continuamos viendo posiciones de Fuseki. En esta posición es turno de blanco y tiene dos posibilidades. Una sería jugar ahí y la otra sería jugar aquí. Es decir, ¿por dónde hace Kakari? ¿Por aquí o por aquí? La respuesta correcta es este lado. Lo normal es que negro conteste así y blanco de esta forma está aprovechando toda esa fuerza para hacer territorio. Si opta por jugar así, blanco debe jugar esta, imprescindible para asegurar el grupo. Y ahora las negras juegan aquí y anulan completamente la fuerza de estas piedras blancas. Esto es más desfavorable para blanco que lo que hemos visto en la secuencia anterior. Por tanto, el lado correcto es aquí para aprovechar esa fuerza y hacer puntos. Esta es una posición típica de Fuseki. Es turno de negras y el punto crítico del tablero es aquí. Las blancas tienen esta piedra aislada y aquí hay una posible conexión. Se le plantean dos posibilidades a negras. Una sería jugar esa y la otra sería jugar aquí. ¿Cuál de las dos es la mejor? La mejor es aquí. Podría seguir una secuencia como esta. Negras pueden jugar doble jane. Blanco tiene que defender y negro defiende. Las blancas viven, pero se han quedado encerradas y negras tienen una gran influencia y fuerza hacia el centro del tablero. Y esta piedra realmente no cuenta mucho debido a que está aquí. Si en lugar de jugar esta, negro opta por jugar ahí, le da la oportunidad a blanco de salir. No se contempla el corte, no es bueno. Negro estira y blanco ahí. Esta posición es más favorable para las blancas o, dado que era turno de negras, más desfavorable para negras. Por tanto, en esta posición, negro juega aquí para dejar encerrado a blancas en el lateral. Esta es una interesante posición, es turno de blancas y la zona caliente, podemos decir, es este lateral, puesto que si fuese turno de negras podrían jugar algo así o así, delimitando una gran zona. Y se dan a blancas dos opciones. Una sería esta, que es la típica jugada en diagonal para reducir mollos, o esta, Bossi, impidiendo que las negras salten y kentobi. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es aquí. Si negro juega así, por ejemplo, blanco extiende y anula completamente la fuerza de esa pared, o casi completamente.
En cambio, si juega aquí, entonces negras juegan de esta forma y ahora por aquí abajo. Las blancas tienen un grupo en el centro sin base y las negras están haciendo lo que decía Masaru Mikami repetidas veces: las paredes no se utilizan para hacer territorio, se utilizan para atacar, y es justamente lo que está haciendo ahora las negras. Blancas no tienen salida para allá, tendrían que venir para aquí, pero entonces negras construyen territorio en este lado. Aquí hay muchas secuencias, habría que ver si vale el doble jane, hay muchas secuencias, pero el territorio se está haciendo aquí y blancas tienen un grupo de momento sin base. Por tanto, la jugada correcta de blanco es aquí, no esta, aquí. Aquí también es turno de blancas y tienen que hacer algo por esta zona, puesto que si fuese turno de negras podría jugar algo así, y esto es una cantidad muy grande de puntos o casi territorio seguro. Y se le dan dos opciones. Una sería jugar aquí y la otra sería jugar aquí. ¿Cuál de las dos es la mejor? En este caso la jugada correcta es aquí. Si negro juega de esta forma, blanco, negro, blanco salta, y blanco aquí para defender el corte. Esto sería lo razonable para ambos. En cambio, si en lugar de jugar esta juega aquí, entonces negro puede jugar de esta forma y presiona sobre las piedras blancas. Blanco está muy presionado y aunque intente salir, esto siempre va a ser favorable para negras. Ahora se puede jugar de esta forma o se puede jugar de esta forma, habría que calcular, pero en cualquier caso es una situación desesperada para blanco, que con la secuencia que hemos visto antes, aquí tiene mucha más tranquilidad. Así, esto es mucho más razonable para blanco y también para negro, que hace puntos y aquí tiene puntos. Esta es también una interesante e instructiva posición. Es turno de blancas y se le dan dos opciones. Una sería jugar aquí y la otra sería jugar ahí. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es aquí. Si negro juega así, correcto, porque está mirando a esa pared. Blanco puede jugar de esta forma y hace puntos en la esquina y puede entrar por abajo o venir por aquí. En cambio, si en lugar de jugar esta, blanco entra, negro salta y ahora Bossi. Y esta piedra se ha quedado en una situación difícil. El fallo es muy sencillo. Está haciendo una pinza, pero se olvida de esa pared. Esto es bastante obvio y esta piedra está en dificultades. Si sale por aquí, entonces el problema lo va a tener esa.
Por lo tanto, la jugada correcta es esa. Seguiremos viendo más posiciones en otros vídeos. Hasta la próxima.